Ahí estoy empezando a grabar porque ya estoy entrando en materia. Entonces, que esto se debía como a un defecto o a una cuestión congénita, natural, ¿no? Entonces el delincuente estaba de alguna manera predeterminado o predestinado a ser un delincuente, ¿no? Y había detrás de esta postura de estos autores italianos, había una consideración de la ciencia, de lo que teóricamente diría o decía en ese entonces las ciencias biológicas, las ciencias médicas. Entonces eso se le llamó el positivismo científico y se aplicó para entender o para conceptualizar el tema del derecho penal. Un ejemplo muy claro de esa tesis, nosotros la hemos tenido hasta el año pasado en el famoso segundo inciso del artículo 83 del Código Penal, que era el que despenalizaba el aborto. Recuerden ustedes que se despenalizaba si hubiera un peligro para la vida o la salud de la mujer y no pudiera resolverse de otra manera, ese era el primer inciso, o si hubiera habido violación de mujer idiota o demente. Entonces, en los fundamentos que se da en el Senado para defender ese inciso, se dice, citando al antecedente del anteproyecto suizo de 1917, fíjense en que el Código Penal de Argentina, ¿de qué año es? Les pregunto a ustedes. Esta es una pregunta para estudiantes de segundo año, ¿no es cierto? O tercer año, cuando se estudia Derecho Penal. ¿Cuándo se sancionó el Código Penal? ¿En qué año? ¿En qué año se sancionó el Código Civil de Vélez, por ejemplo? Pregunto, alumnos de quinto año. Ya terminando la carrera. ¿Alguien puede responder? Van a tener que volver a estudiar, ¿no? Derecho civil y derecho penal. No pueden tener estas lagunas tan notables, ¿no? Sobre todo, muy bien, ahí Tuma me dice en 1871 para el Código Civil, muy bien. Fue la gran obra que quiso hacer Sarmiento y bueno, se concreta con Nicolás Avellaneda, ¿no? Pero bueno, es una gran decisión de Sarmiento. Y ahí entonces entra a regir el Código de Vélez, que rigió, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo rigió el Código de Vélez? Muy bien, 2015, ¿no? Cuando se sanciona el Código Civil y Comercial. Así que fíjense en la importancia, la relevancia del Código de Vélez, que tuvo casi 150 años de vida, ¿no? Código maravilloso. Y el Código Penal, como dice ahí Melina, no sé si lo googleó o lo sabía, pero bueno, como dicen los italianos, si non è vero ben trovato, es de 1921. Muy bien. Y entonces es interesante esto, porque el código, el anteproyecto suizo es de 1917. Entonces fíjense en cómo el legislador argentino estaba muy atento a lo que pasaba, y en esa época no había internet, ni Google, ni nada, estaba muy atento a lo que pasaba en Europa, en los grandes centros culturales, respecto de los cuales Argentina siempre se sintió dependiente, atraída y vinculada. Entonces, el anteproyecto suizo de 1917, ya el código de 1921 lo incorpora.
e incorpora ese inciso en la inteligencia, y así se dice en el informe que se hace en el Senado de la Nación, una comisión encabezada por Joaquín B. González, un notable constitucionalista y político y hombre de letras, un ilustrado, riojano, Joaquín B. González. Él dice que se toma ese argumento de carácter científico, ¿no? Según el cual de una mujer idiota o demente nace inexorablemente un bebé idiota o demente. Y eso justificaría el, el aborto. ¿Mm? Esto fue denominado ya por la doctrina entonces como el aborto eugenésico, ¿no? Por una razón eugenésica, una razón racial, ¿no? Es una norma que fue objeto de mucha crítica. Bueno, esta tesis del positivismo científico, que como digo, se ocupó, fue una visión que atendió distintos frentes, en distintos rubros, en distintos ámbitos, también estuvo en el ámbito jurídico. También estuvo en distintas áreas del derecho, entre otras el derecho penal y por supuesto la filosofía del derecho y por supuesto el derecho civil. Y ahí entonces, ahí aparece esta idea de la dogmática jurídica. ¿Qué es la dogmática jurídica? Bueno, yo le había pedido a la alumna que me preguntó que me identificara la página en donde yo hablo de eso, ¿no? No lo hizo, yo lo hago ahora, ¿no? En la página 4, es decir, al principio mismo del libro. Ahí yo cito a dos autores, Collingwood y Fibeck, en donde ellos dicen la siguiente frase, que me parece que es sumamente interesante para plantear este movimiento de ideas. Ellos dicen, cuando el énfasis reside en las preguntas, hasta los puntos de vista rectores que son adoptados como respuesta son siempre cuestionados. Cuando el énfasis reside en las preguntas, hasta los puntos de vista rectores que son adoptados como respuestas son siempre cuestionados. Entonces, si yo pregunto y cuestiono los fundamentos mismos, las preguntas iniciales de cualquier ciencia, claramente yo puedo tener diversas respuestas. Yo puedo tener diversas respuestas. Por el contrario, cuando el énfasis recae en las respuestas, algunos puntos de vista adoptados como respuestas quedan explícitamente excluidos de toda discusión. Entonces, si el énfasis está en la respuesta, es porque yo ya doy por supuestas las preguntas. Y esas preguntas no se cuestionan. Y agrega o concluye en página 5 estos autores. El primer modelo, lo primero que yo mencioné, es decir, cuando el énfasis se pone en las preguntas, es un asunto de investigación. Yo tengo que investigar, estoy investigando, no tengo claridad. Se construye un campo de investigación en el que las opiniones son puestas en duda. Como la palabra griega para designar esto es setein, con Z, este tipo de empresa intelectual puede llamarse cetética. Cetética. Ahora, el segundo modelo es una cuestión de fijar ciertas opiniones y como formar una opinión se dice en griego dokein, dokein es dogma, hablamos aquí de dogmática.
Entonces aquí entramos a la pregunta que había formulado la alumna. Si yo no cuestiono los puntos de partida, si yo no me planteo preguntas, entonces yo seguramente ya voy a tener respuestas dadas, inexorables, indubitables, constantes, permanentes. Y ahí entonces estoy trabajando ante un firme campo de opinión. Y eso se llama dogmática. Entonces, si yo no cuestiono los puntos de partida, estoy en la dogmática. Si los cuestiono, estoy en la cetética. Ahora, trasladadas estas nociones de carácter filosófico al ámbito jurídico, yo lo desarrollo al tema un poquito más adelante, yo tengo que pensar que no voy a cuestionar el ordenamiento jurídico en tanto que tal, sus códigos y sus leyes. Ahí está todo el derecho, voy a decir, por lo tanto no hay lagunas, el ordenamiento jurídico es completo, nosotros sabemos que esto no es así, el ordenamiento jurídico es claro, todas las normas están escritas con claridad y dicen indubitablemente lo que están llamadas a decir. También sabemos que esto no es verdad, muchas veces hay lagunas, muchas veces hay inconsistencias, hay incoherencias, pero si yo pienso que el ordenamiento está completo, que sus normas son claras, entonces yo simplemente tengo que dar por supuesto todos estos puntos de partida y me tengo que fijar en las respuestas. No cuestiono nada. Y como juez, meramente aplico, reproduzco la norma que otros produjeron. Entonces, desde este punto de vista, el positivismo jurídico se asocia a la dogmática, como planteaba ahí Aixa. Claramente el positivismo jurídico, así entendido, o mejor dicho, la dogmática jurídica, así entendida, se asocia al positivismo jurídico, que forma parte de un movimiento de ideas que es más amplio y que incluye elementos científicos, tanto procedentes de las ciencias de la naturaleza como de las ciencias matemáticas, etc. Bien, perfecto. Bueno, me alegra que te haya quedado claro. Entonces, si nosotros tenemos un caso como el que yo les voy a dar, el caso Sagiri Deep, el caso de una niña que quería darle un trasplante de órgano a su hermano, resulta que tenía 17 años y 10 meses. Y la ley de trasplante de órgano establece la posibilidad de la dación a partir de los 18 años. Entonces, yo les pregunto a ustedes, después de esta explicación que yo acabo de dar, si yo fuera un juez cetético, ¿qué respuesta posiblemente podría llegar a adoptar? Y si yo fuera un juez dogmático, ¿qué posible respuesta podría llegar a adoptar? Estoy sentado en mi despacho y me viene el caso, me viene el expediente y tengo que resolver. Incluso les digo más, tengo que resolver de manera inmediata, porque la persona que va a recibir el trasplante está en diálisis y corre grave peligro de muerte. Entonces tengo que dar una decisión rápida. La persona se ofrece a dar el riñón y tiene 17 años y 10 meses. Así fue. Este fue un caso real, ¿cierto? Resuelto por la Corte Suprema. La Corte podría
decidir que sí o podría decidir que no. Ahora, para decir que sí o para decir que no, tiene que argumentar, tiene que dar razones. Bueno, esas razones se pueden acercar al pensamiento cetético o se pueden acercar al pensamiento dogmático, según quién sea el intérprete. Por eso es que nosotros aquí estamos estudiando en este curso una teoría de la interpretación, o mejor dicho, teorías de la interpretación. Nosotros estamos presentando a lo largo de este libro 3 modelos teóricos de teorías de la interpretación. Es decir, 3 maneras, 3 formas de cómo entender el derecho, de cómo conocerlo, examinarlo, interpretarlo. La primera manera que estamos examinando es la del positivismo jurídico. Después tenemos una segunda manera, que es el iusnaturalismo, y tenemos una tercera, que es la hermenéutica filosófica. Cada una de estas maneras tiene distintas respuestas y tiene distintos modelos de argumentación. Entonces, los casos son los casos y yo los puedo resolver de una o de otra manera. Va a depender de la concepción teórica del intérprete. De modo tal que este curso de Filosofía del Derecho, último año en la carrera, lo que les propone a ustedes es, bueno, ustedes van a salir a la calle a trabajar en diversas áreas. Algunos trabajarán en la judicatura, otros trabajarán en la profesión liberal, otros trabajarán en el Estado y harán dictámenes, defenderán a la Secretaría de Medio Ambiente contra una empresa que se quiere instalar, emitirán un dictamen, etc. Es decir, ustedes se van a acercar a las normas y las van a interpretar. Y cuando las interpreten, van a darle un sesgo, un alcance, una perspectiva que va a depender del modelo teórico que ustedes asuman. Ustedes asumen un modelo teórico, a veces implícita y a veces explícitamente. A veces se dan cuenta de que son y razonan como positivistas. A veces asumen explícitamente que razonan como iusnaturalistas. Pero a veces razonan como positivistas o como iusnaturalistas sin darse cuenta, sin saberlo, sin advertirlo. Bueno, lo que queremos hacer en este curso es que se den cuenta, de modo tal que cuando ustedes el año que viene se vayan a la profesión liberal, a la administración pública o a la judicatura o al Ministerio Público Fiscal o al Ministerio Público de la Defensa, ustedes sepan cuando argumentan, sepan cómo argumentan y por qué argumentan. Este es uno de los objetivos del libro. Entonces, cuando nos encontramos con este caso, vuelvo a este caso, ustedes van a notar que la Cámara Civil, que había visto el caso antes que la Corte, había resuelto el asunto por 2 votos a 1. Es decir, 2 jueces rechazaron el pedido y un juez aceptó el pedido. Con lo cual, la actora, la niña, la menor, representada por su padre, apeló ante la Corte. Y la Corte le dio vista
al procurador, para que el procurador emita el pertinente dictamen. Ese dictamen, les pregunto, una pregunta de derecho constitucional, de derecho procesal, ese dictamen es un dictamen vinculante para la Corte o no. ¿Me pueden responder eso? ¿Es un dictamen vinculante? Ese dictamen es no vinculante, dice Aiza. ¿Alguien dice que es vinculante? No lo es, dice María de la Paz. Sí, sí, muy bien, las dos tienen razón. No es vinculante ese dictamen. Es un dictamen en donde el procurador aconseja. El procurador aconseja. Pues bien, el procurador aconsejó hacer algo y la Corte no siguió el consejo del procurador. Desestimó el pedido del procurador. Entonces, tienen ustedes, de nuevo, una dicotomía. Yo ahora no quiero adelantar mucho, porque este es parte del ejercicio práctico que les voy a dar. Pero lo que sí quiero adelantarles es que en un caso se tomó una perspectiva cetética y en otro una perspectiva dogmática. Yo después les voy a preguntar a ustedes qué perspectiva asumió el procurador y qué perspectiva asumió la Corte. ¿Y por qué? ¿Y dónde asumen cada una de esas perspectivas? Bueno, esto, digamos, es el ejercicio práctico que de alguna manera pone en vinculación esto que preguntaba Aiza, ¿no? Cuando yo en el libro estoy haciendo referencia a la noción de positivismo jurídico, planteo esa distinción que me parece muy útil entre cetética y dogmática. Si yo no cuestiono nada, si yo doy por supuesto que eso es correcto, en concreto, la ley de trasplante de órganos que me dice que los trasplantes se hacen a partir de los 18 años entre personas vivas. Si yo eso no lo cuestiono, entonces yo tengo necesariamente que tomar una postura respecto del pedido que se me hace. Ahora, si yo lo cuestiono, yo podría tomar una postura distinta. Porque podría considerar que la norma es mala, es deficiente, es injusta, es inconstitucional, no se aplica al caso por diversas razones que habrá que argumentar, ¿entienden? Entonces, este es lo interesante. Lo interesante es que detrás de esa decisión, después ustedes verán cuál es la decisión, detrás de esa decisión hay una teoría. Y detrás de esa teoría, hay una argumentación. Entonces, eso es lo que me parece que es interesante que con estas notas ustedes veamos. Yo más adelante, siguiendo a Bobbio, ¿no? Yo sigo ahí a dos autores positivistas, ¿no? Yo empiezo el libro diciendo, bueno, a ver, ¿qué es el positivismo? Y no se sabe muy bien qué es. Hay muchos positivismos, como yo decía. Entonces yo tomo dos autores positivistas que de alguna manera hacen como una clasificación de cuáles serían las notas típicas o características del positivismo. Y entonces cito a un italiano que se llama Bobbio y a un inglés que se llama Hart. Entonces ellos
positivistas dicen, bueno, mira, yo te voy a decir más o menos cuáles son esas notas. ¿Ustedes entienden cuáles son esas notas? ¿Tienen alguna duda? ¿Me quieren hacer alguna pregunta sobre cuáles son esas notas? ¿Mm? ¿Alguien tiene dudas o me las puede decir? Si tienen el libro a la vista. ¿Mm? Siguiendo a Bobbio, en primer lugar, se trata de una aproximación epistemológica avalorativa al estudio del derecho. Es decir, yo me aproximo al derecho desde una manera avalorativa, no valoro. Es muy importante esto. Describo, no prescribo. Yo les cuento lo que es el ordenamiento jurídico argentino, el ordenamiento jurídico chileno, el ordenamiento jurídico alemán. Yo describo lo que hay, no valoro, por eso es que es una aproximación avalorativa, no valorativa. Yo describo el ordenamiento jurídico de la Sudáfrica del apartheid, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso, el apartheid? ¿A qué hacía referencia? Les pregunto. ¿Les suena ese señor? ¿Quién es? Melina, vos que decís que sí, que te suena. ¿Qué quiere decir la población negra? La población negra despojada de sus derechos. Muy bien, muy bien. Ahí fíjense que Melina hizo unas leyes que no permitían a los negros usar lugares que iban a los blancos. Bueno, ese es un ejemplo, ¿sí? Despojada de sus derechos, dice Melina. Eso es una aproximación avalorativa o valorativa. Es una aproximación descriptiva o prescriptiva. Pregunto. La población negra despojada de sus derechos, dice. Ajá. Melina dice que vos dirías que tu expresión es descriptiva. Porque si vos estás diciendo que está despojada de sus derechos, estás queriendo decir, si yo no leo mal, está bien. Pero, a ver, si está despojada de sus derechos, quiere decir que tiene derechos de los que ha sido despojado. Refiere a la segregación, se los segrega, se los aparta, por eso apartheid, se los aparta. Pero acá me parece que es una frase más decisiva a la anterior. Despojada de sus derechos. Quiere decir que tiene derechos, de los cuales ha sido privada. Vos con eso simplemente estás describiendo o estás prescribiendo. Valorativa, dice Natalia. ¿Qué es? ¿Valora qué, por ejemplo? ¿Qué es lo que estaría valorando? ¿Cuál sería la valoración? Pueden hablar si quieren, ¿eh? No hay que escribir todo. El derecho de la población negra, diría Natalia. Bien.
Sí, yo creo que sí. Es decir, lo que ella está diciendo, o lo que me parece que está diciendo, por eso insisto, hay que hablar. Son cursos que se puede hablar, se debe hablar. Lo que está diciendo es que la población negra es portadora de derechos análogos a la de los blancos. Y sin embargo, por las leyes, está siendo privado. Y por lo tanto ahí hay como una expresión valorativa de desagrado, una expresión de impugnación, una expresión que dice algo así como ese ordenamiento es injusto o ese ordenamiento es inmoral. ¿Mm? Bueno, ahí Abigail introduce una interesante observación, ¿no? Para las personas que hicieron esas leyes, las personas negras no tenían derecho. Para nosotros, si son despojados, porque pensamos que los tienen. Entonces, ahí habría que plantearse si justamente, esto es algo que vamos a ver en el capítulo tercero, si justamente existe una noción que diga que todos los seres humanos, en razón de su personalidad, son poseedores de determinados derechos, ¿no? Algo que se veía un poco en la frase de Melina, ¿no es cierto? Despojada de sus derechos. Entonces quiere decir que tienen derechos, pero han sido despojados. Entonces, todos tendrían derechos, solo que algunos lo pueden ejercer y otros no. Esto es lo que se sigue, ¿no? de la frase. Pero de la frase de Belén, no se sigue eso. Se sigue que hay los otros y nosotros. Los otros que no tienen derecho y nosotros que sí tenemos. El redactor de la Constitución sudafricana en la época del apartheid dijo: nosotros, los blancos, tenemos derechos. Los otros no tienen. No pueden ser elegidos, no pueden ocupar cargos públicos. Hitler, cuando redacta las leyes antijudías, allá por el año 1930 y pico, dice: los judíos quedan a partir de ahora, la ley número 11, quedan a partir de ahora privados de la nacionalidad y por tanto sus bienes son expropiados. En consecuencia, se priva de su propiedad a un conjunto de personas por una razón racial. Bueno, como ustedes seguramente deben conocer. Entonces yo escribo las normas y yo digo: vos no tenés derechos. Pero diría Belén, el observador externo, que está en Estados Unidos, en Inglaterra, en Argentina, dice: che, no, pero están equivocados estos pibes. Entonces, parecería como que algunos piensan que tienen derechos y otros piensan que no tienen derechos. Con lo cual, parecería que no habría una ley universal, según la expresión de Belén. Entonces, yo tendría que llegar a Sudáfrica y simplemente mirar lo que ahí sucede. No podría hacer un juicio, no podría hacer un juicio valorativo, no podría criticar. Lo que hace Nelson Mandela, él criticó y se opuso, ¿no? Él sería no positivista. Por ahí puede que Belén, detrás de su frase, pueda esconder una perspectiva positivista, ¿no? Tiene una aproximación epistemológica avalorativa. Mirá, acá eso no sería correcto, pero allá quizás sí. Entonces, no sé, yo describo. En Sudáfrica ese es el ordenamiento que hay y en la Argentina este es el ordenamiento que hay. ¿Mm? Entonces hay una primera nota del positivismo, ¿no? Después vamos a ver si ese planteamiento es seguido, es adoptado por los tribunales, por la ciudadanía.
Yo ayer le comentaba, por ejemplo, a unos alumnos en otra clase, estábamos comentando un caso de eutanasia de la Corte Suprema Argentina. Y la Corte tiene una frase, dice, bueno, este caso es de una gran complejidad y por lo tanto requiere tener conocimientos científicos, desde el punto de vista médico, éticos y deontológicos. ¿No? Científico-médico, éticos, vinculados a la moral, qué hacemos, qué no hacemos, cómo tratamos a esta persona que está en estado vegetativo, y deontológico, que sería qué hacer, ¿no? Cómo actuar. Entonces, yo les preguntaba a los alumnos, esa frase de la Corte Suprema entraña una aproximación epistemológica avalorativa al estudio del derecho. ¿Estoy haciendo un estudio que no valora o estoy haciendo un análisis que valora? Yo les preguntaba eso a ellos y a ustedes. ¿Qué hace ahí la Corte? ¿Está siendo avalorativa o está siendo valorativa? Con esa frase. Caso MDA. Bueno, están flojitos, Están muy flojitos. No han leído y bueno, ya llevamos 2-3 semanas de curso, ¿no? Así que un poquito más incluso. Claramente ahí es valorativa la Corte. Hace una aproximación valorativa, lo dice, ¿no? Requiere una mirada ética, es decir, una mirada que vincule el derecho con la moral. Entonces parecería como que esa primera aproximación que caracteriza al ordenamiento jurídico según el positivismo, muchos tribunales no lo aplican. Una segunda nota es una teoría que tiene una serie de características, y ahí se enumeran las características. Una de esas características, que es sobre la que hemos estado trabajando, es la tesis legalista, digo yo, en página 3, que afirma que la ley como paradigma de las normas jurídicas, esto es, la norma general y abstracta, constituye la fuente exclusiva de calificación jurídica. ¿Qué dice el positivismo como teoría? Y dice que la ley es la fuente exclusiva de calificación jurídica. Y esto ¿se vincula o no se vincula con lo que hemos denominado el pensamiento dogmático? Les pregunto a ustedes, después de haber visto esta cuestión a lo largo de esta clase. ¿Se vincula, Belén, con la dogmática jurídica o no se vincula? Belén o cualquiera, ¿no es cierto? Estoy preguntando. Para mí sí, claramente que sí, ¿no? Entonces, si la ley es la única fuente, entonces, por ejemplo, en este caso, yo tendría que ir a la ley de trasplante de órgano. ¿Y qué dice la ley? 18 años. ¿Cuántos tenés vos? 17. Rajá de acá, no tenés nada que hacer. Si la ley es la fuente exclusiva, ahora, si yo digo que hay más fuentes del derecho, que puede acudirse a las costumbres, que puede acudirse a principios generales, que puedo incluir la jurisprudencia de los tribunales, que puedo incluir la opinión de la doctrina,
Bueno, entonces quizás yo pueda tener un parecer más amplio. ¿Mm? El criterio del juez, pregunta Melina, es jurisprudencia. La jurisprudencia. ¿Mm? ¿Qué han dicho los tribunales? Sería, ¿qué han dicho muchos jueces? Bueno, entonces yo quizá las circunstancias del caso. Sí, si falta un mes, pero ese no sería un argumento, no sería un buen argumento, me parece. Porque yo te podría decir, sí, pero hay una persona que tiene 40 años y que tiene una discapacidad, no comprende la naturaleza del acto y por lo tanto no le corresponde el trasplante, hacer lugar al trasplante. Es decir, la edad por sí misma no es dirimente. Bueno, la Constitución, dice Belén, y eso podría ser un buen argumento. Fíjate que de alguna manera, eso es algo de lo que dice la Corte en el caso Zaguirre. La Corte, en mi opinión, constitucionaliza el caso. Dice, mira, vamos a entender la ley de trasplante de órganos, no la vamos a leer, le vamos a dar una interpretación, en tanto que tal, en tanto que ley de trasplante de órganos, ¿qué quiere la ley? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su objeto? ¿Qué pretende? Y también vamos a vincularla a la ley con la Constitución, lo que dice Belén. Y nos vamos a dar cuenta que aquí hay algunos derechos constitucionales en juego, como ser el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, que tendríamos que ver si quedan atendidos, si estos derechos resultan contenidos con la decisión de no hacer lugar o con la decisión de hacer lugar. Yo no quiero adelantar opinión, justamente para que ustedes tengan que leer el caso. Ahí les voy a decir en qué fallo está. Fallos, a ver, 302, 1284, ¿no? 302, 1284. ¿Qué quiere decir eso? 302, 1284. Fallos de la Corte, 302, 1284. ¿Qué quiere decir eso? Pregunto a estudiantes de quinto año. ¿No saben? Estamos con problemas, ¿eh? Quiere decir que nunca abrieron un fallo de la Corte Suprema, nunca leyeron un fallo de la Corte Suprema. Alumnos de quinto año. Estamos con problemas, ¿eh? Van a tener que hacer una recuperación del tiempo perdido, ¿no? Entonces, esto es la colección de fallos. Yo estoy citando por la colección de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces está el tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 302. Entonces ustedes tienen que ir al tomo 302. ¿Qué es 1284? ¿Qué es? Es la página. La página. ¿Mm? Quiere decir que ese fallo está en el tomo 302, página 1284. Es la primera página del fallo. ¿Mm? Ustedes pueden entrar a www.csjn.gov.ar y ahí ponen buscar fallos, va a salir.
¿no? O si no, van a la biblioteca y piden el fallo, se sientan y lo leen. Ahora, obviamente, es todo por internet, todo es mucho más cómodo. Entonces, ahí ustedes van después chequeando estos elementos, a ver si se dan, si no se dan. ¿Y cómo en el segundo año de la carrera? Si estamos haciendo filosofía del derecho. ¿Que filosofía está en el segundo año de la carrera ahora? No estoy entendiendo nada. Bueno, y hay una tercera nota, es porque aprobé materias y adelanté muchas. Bueno, yo te felicito, pero no sé. No sé si el sistema, si es una buena respuesta del sistema permitirle a una alumna de segundo año que haga una materia de quinto, porque técnicamente no estarías en segundo, sos una alumna de quinto. Pero bueno, aparecen estos baches y esto no sé si es bueno para un estudio sistemático. Pero bueno, yo no estoy en condiciones de subrogarme en las terceras personas, así que cada cual toma sus decisiones. El positivismo como ideología sería la tercera, ¿no es cierto? Es esta idea de que el solo hecho de que haya un ordenamiento jurídico ya es algo valioso, es algo positivo. Y eso es algo que es visto como una ideología, ¿no? Pero esto también tiene sus problemas porque no necesariamente un ordenamiento jurídico es señal de que hay contenidos jurídicos positivos, es decir, justos, éticos. Sería un problema. Pero bueno, esa es una de las notas. Entonces, yo les pediría que lean el fallo, que lean el capítulo primero, lean el capítulo segundo, porque ya empezamos a ver ahí las directrices de interpretación, y yo les voy a poner el fin de semana unas preguntas para que se vinculen con el caso y les faciliten la mejor comprensión. Por supuesto, hay que leer el caso y hay que leer el libro. Bueno, si no hay ninguna más pregunta, hemos agotado el tiempo, quedamos liberados. Quedo atento si hay alguna pregunta. No habiendo preguntas, damos por concluida la clase. Gracias.